Ya la perdí, ya la perdí. Entonces empezamos en este órgano, el timo. El timo es un órgano linfoide. Órgano linfoide primario, está en el mediastino anterior, retroesternal, perdón. Es un órgano pues que tiene una etapa de evolución y otra de involución. Evoluciona en la niñez. Durante la etapa de la infancia, el timo se desarrolla. Y esto es debido a la presentación antigénica que va a haber durante la niñez. Niños pequeños pues tienen contacto con varios antígenos, con las vacunas, con infecciones que van a tener, enfermedades. Es por eso que esa presentación antigénica permite un mayor desarrollo del timo, hasta más o menos la edad de 5 años, donde un niño de 5 años ha tenido contacto antigénico como un adulto, o sea, con la gran mayoría de distintos patógenos y antígenos del medio ambiente. Hasta la adolescencia, el timo alcanza su máximo desarrollo de evolución. Ya después de la pubertad, el timo va involucionando, o sea, va presentando atrofia, hasta reducirse a un órgano pequeño, casi menos de la mitad de su tamaño original, pesando 40 gramos. De los 40 gramos iniciales que pesaba en su máxima evolución, se reduce a 14 gramos. Sin embargo, el timo trabaja y siempre funciona toda la vida, solamente que lo hace en mucho menor grado, ya que pues, la maduración de linfocitos es menor. Ahora recordemos, solamente para con la explicación guiarnos, que el timo presenta una cápsula delgada en la superficie. Esta cápsula tiene tabiques, llamadas trabéculas, que dividen al lóbulo tímico, al lóbulo derecho y al lóbulo izquierdo, en lobulillos tímicos. Estos lobulillos tienen dos zonas, corteza y médula tímica. Entonces, esos son los lugares para la inmunomodulación. La corteza tímica es una zona oscura, recordando histología, siempre está en la parte externa, como en la corteza de un árbol, y cada lobulillo presenta una corteza con mucha celularidad, hay demasiada densidad de células, y por eso el aspecto oscuro que contiene. Y por dentro de la corteza se encuentra un área más clara llamada médula tímica. Esta médula pues es clara porque presenta menos densidad de células, menos concentración celular. Ya tenemos definido entonces las dos áreas del timo, corteza y médula. Ahora las funciones. La corteza es la que va a permitir la selección positiva de los linfocitos T. Y la médula tímica es la que va a permitir la selección negativa de linfocitos T. Son dos pruebas que van a dar los linfocitos para lograr su maduración completa y la diferenciación entre linfocitos T citotóxicos y linfocitos T helpers. Bien, entonces ya tenemos las funciones. Hablemos de las células que van a involucrarse en esta maduración del timo. En primer lugar, los linfocitos T. Los linfocitos T que nacen del timo también tienen otro nombre. En los libros de inmunología los llaman también
timocitos. Son células del timo, pero son linfocitos T, inmaduros. Otro tipo de célula que también actúa son los macrófagos. Fagocitos que van a comerse a los linfocitos T inmaduros que no hayan pasado la selección positiva o la selección negativa. Y tenemos a las células retículo-epiteliales, CRE. Este conjunto de células que forman retículos, citorretículos, redes celulares, y son epiteliales. El aspecto de las células retículo-epiteliales varía, porque son 6 tipos. Entonces tenemos el de tipo 1, 2, tipo 3, 4, 5 y 6, en números romanos. Los de tipo 1 son planos. Estos se van a hallar debajo de la cápsula y rodeando estas trabéculas. Cápsula y trabéculas, ¿no? Ese lugar nada más, solamente por mencionar su ubicación, no tiene ninguna otra función más que revestir estos componentes. En cambio, el más importante es el tipo 2. Este tiene una forma estrellada. Esta es la que forma ese citorretículo. Y es importante principalmente en la selección positiva. Tipo 3 y tipo 4, estos dos van a estar en el mismo lugar. Ambos van a estar presentes en la unión córtico-medular, entre la corteza y la médula. Tipo 5. Esta es otra célula retículo epitelial estrellada que también va a formar otro citorretículo, pero en la médula del timo. Y las de tipo 6. Estas pues están aisladas en la médula y son aglomeradas en forma de remolino, arremolinadas. Son las que van a formar a los corpúsculos tímicos o llamados también corpúsculos de Hassall. Entonces, para diferenciar estos 6 tipos de células retículo-epiteliales, 3 están presentes en la corteza, los 3 primeros, y los 3 siguientes están presentes en la médula tímica. Ahora dibujándolos acá. Y tomamos una partecita del timo. Aquí, la cápsula externa, ¿no? Aquí las trabéculas. Cápsula y trabéculas están formados de lo mismo, colágeno. Entonces acá vamos a tener las dos regiones del timo. Una corteza externa y una médula interna. Ahora, ubicando las células retículo-epiteliales. Empezamos por la de clase 1. Son células así, planitas. Como si fuese un revestimiento por debajo de la cápsula. Cuando llega una trabécula, pues siguen su camino, revistiendo a las trabéculas.
Entonces son células epiteliales que únicamente forman una barrera física epitelial. A las de tipo 2 son estrelladas y estas son las que constituyen ese citoretículo. Sus prolongaciones son delgadísimas. Las puntas de estas prolongaciones van a tener contacto con otras células reticuloepiteliales vecinas. Van formando una red celular. Esas son importantes en la corteza de tipo. Las de tipo 3 y 4 van a estar acá, en este límite córtico-medular. Están espalda con espalda, o sea, las células reticuloepiteliales tipo 3 están acá, mirando a la corteza. Tienen unas proyecciones. Y las de tipo 4 están a la espalda de las de tipo 3. Entonces van formando las mismas proyecciones mirando a la médula. Como si fuesen una barrera. Como si estuviesen dividiendo acá, pues, corteza de la médula. Y son importantes porque estos, que forman la unión córtico-medular, son los que van a permitir a los timocitos pasar de la corteza a la médula. Las de tipo 5 forman ese citoretículo, otra vez. Células estrelladas con largas proyecciones, formando una red celular. Y las de tipo 6, estos forman queratina. Son muy especiales, pero aparte. Se ve la queratina un poco rosadita, arremolinada, y siempre está en la médula. Los corpúsculos de Casal, que son patognomónicos del timo. Bien, ahora con los timocitos. Para esto tenemos que hablar primero de los linfocitos T y la médula ósea. En la médula se está produciendo la linfopoiesis. ¿Qué es la linfopoiesis? ¿Qué es linfopoiesis? La formación de linfocitos. Las células madres hematopoyéticas tienen dos líneas germinales. La serie mieloide, para formar mielocitos, todos los granulocitos, y la serie linfoide, para formar linfocitos. Linfocito B, linfocito T. Eso se llama linfopoiesis. Entonces, las células linfoides, estas células madres, van a generar pues linfoblastos. Linfoblasto T, linfoblasto B. Y estos linfoblastos van madurando en la médula, convirtiéndose en prelinfocitos. Ahora aquí, pues, los prelinfocitos B se quedan en la médula ósea para convertirse después en linfocitos B. Alcanzan su maduración. Pero los prelinfocitos T van a la sangre. Y estos prelinfocitos T van en dirección al timo, a través de vía sanguínea. Entonces van a llegar como linfocitos T inmaduros. Salen por las vénulas postcapilares directamente a la corteza tímica. Ahora, una vez establecidos acá, estos linfocitos T van a presentar expansión clonal. O sea, cada uno de estos linfocitos T inmaduros empieza a dividirse y formar clones.
clones nacidos en el propio timo. Y eso se van a conocer como timocitos. Entonces, cada uno que llegue, pues acá va formando nuevos linfocitos T o timocitos. Por eso la corteza tiene mucha celularidad. Por eso la corteza se ve oscura. Ahora, características de estos timocitos. En esta corteza, donde van a pasar la selección positiva, cada uno de estos linfocitos T inmaduros ya tiene su TCR formado. ¿Qué es el TCR? ¿Qué significa? Tomaila, Michelle. ¿Qué significa TCR? TCR. No es tejido. ¿Qué es? Exacto. Sumi. El receptor de célula T. Los receptores membranales. Receptores que van a identificar al complejo mayor de histocompatibilidad. Yo lo he formado acá en la médula ósea. Han llegado acá y se han expandido clonalmente. Cada una de estas copias o clones ya tiene su TCR formado entonces. Lo que les falta, en realidad, es el CD. CD4 y CD8. Por eso estos linfocitos T inmaduros, como no tienen ningún CD, se llaman doble negativos. O sea, CD4 negativo, CD8 negativo. No. Y es en esta corteza donde empiezan a madurar. Y el primer signo de maduración es formar estos CDs. Entonces, acá estos timocitos, linfocitos T inmaduros, ya tienen su TCR y comienzan a expresar las proteínas del CD4, por un lado, positivo, y del CD8 al mismo tiempo, positivo. Producen los dos. Entonces se van a llamar ya linfocitos T doble positivos. CD4 y CD8 positivos. Entonces, aquí todos estos timocitos, los linfocitos T, ya están preparados. Están con sus dos CDs. Están con el TCR listos. Y se van aglomerando hacia las células reticuloepiteliales clase 2. Ahora, estas células son muy especiales. Son las que van a permitir la selección positiva al expresar al complejo mayor de histocompatibilidad. Y estas son pues células que tienen ambos complejos, el de clase 1 y el de clase 2. Y están en toda su superficie, para que cada uno de estos linfocitos doble positivos pueda identificar por primera vez a estos complejos mayores de histocompatibilidad. Ahora sabemos que esta acoplación, este acoplamiento, es muy específico. Con el CD4 y con el CD8 solamente se pueden acoplar a un complejo mayor de histocompatibilidad, ¿verdad? Entonces, esa es la cosa. Y dibujando un poquito más grande. Estas células reticuloepiteliales están aquí con el complejo clase 1, con el complejo clase 2. ¿Qué linfocito, o mejor dicho, qué CD es el que va a identificar al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1? El CD8. Entonces, como tienen ambos, el CD8 se acopla, pero no el CD4. Entonces, el CD8 se va a conservar positivo, en cambio el CD4, que no se ha acoplado, se va a volver negativo. Sí. Lo mismo con el complejo mayor de histocompatibilidad, que expresan las células reticuloepiteliales.
el de clase 2, se ve identificado los linfocitos T con su TCR y es el CD4. La molécula que se acopla y esta se va a mantener positiva. En cambio, el CD8 que presentan los doble positivos, ahora se vuelve negativo. Se inhibe. Entonces, los linfocitos doble positivos tienen de dónde escoger. Y ellos escogen a cuál complejo mayor histocompatibilidad van a reconocer, al 1 o al 2. De ahí es que los doble positivos solamente van a conservar uno de los CDs y se van a convertir en linfocitos T simple positivos. Los simples positivos ya van a ser el linfocito T helper y el linfocito T citotóxico. El linfocito T helper será aquel que tenga el CD4 positivo, pero CD8 negativo. Y el linfocito T citotóxico es aquel que tiene el CD8 positivo, pero el CD4 negativo. CD8 y CD4. Linfocitos T simple positivos. Entonces, todo este complejo nivel de reconocimiento de las moléculas de histocompatibilidad, todo esto es selección positiva en la corteza líquida. Y es positiva porque se van a formar linfocitos T simple positivos. Positivo. ¿Está claro? Entonces, estos son los maestros. Las células reticuloepiteliales clase 2 son los que van a enseñar a los linfocitos T a reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad. Lamentablemente no todos pueden reconocer, porque lo que deben hacer es inhibir el otro CD. Solamente el 10% puede pasar la selección positiva. O sea, del 100% que eran de timocitos iniciales, el 90% que no logra pasar la prueba sufre apoptosis. Los linfocitos que no hayan pasado y se mueran por apoptosis serán fagocitados por los macrófagos de la corteza tineal. Mueren. Van a dejar pues más espacio para los siguientes timocitos que ven. En cambio, solo el 10% que se haya pasado la prueba como linfocitos T simple positivos, ellos van a pasar por las células reticuloepiteliales clase 3 y clase 4, que le abren paso. Solamente abren paso a los linfocitos T simple positivos. Ahora, para garantizar que sí hayan pasado la selección positiva, tienen un CD más, el CD3. Ambos van a expresar este CD3 en la superficie, los que lo certifican que han pasado por la corteza. Entonces, estas células reticuloepiteliales abren paso a los linfocitos simple positivos. CD4, o sea, helpers, y CD8, citotóxicos, con CD3 positivo. Han llegado a la médula del timo. Y aquí se preparan para la siguiente prueba, la selección negativa. Estos linfocitos simple positivos van hacia las células reticuloepiteliales clase 5, a este citoretículo, y se aglomeran, se acercan hacia ellos. Ahora, estas células tienen una función: presentar a los linfocitos antígenos, entre comillas antígenos, propios. No es que sean antígenos reales. Antígeno se va a llamar a cualquier tipo de sustancia o molécula identificado por el TCR.
En realidad son moléculas propias. Moléculas normales, propias de las células y tejidos. Y estas células reticuloepiteliales tienen la capacidad de presentar todas, como si fuese una muestra de todas las moléculas que van a encontrar los linfocitos T en el cuerpo. Así los linfocitos van a poder reconocer lo propio y así identificar lo extraño. Es la principal función. Entonces, cada una de estas células reticuloepiteliales está mostrando una pequeña muestra de las moléculas propias o antígenos propios a los linfocitos T. Y ellos lo van a reconocer con su TCR. Es como una pequeña prueba de vigilancia celular, reconocimiento celular. Ahora, ¿por qué se llama selección negativa? Esa es la gran pregunta, ¿no? Negativa. Esta prueba es para ver que los linfocitos T, los positivos, no deben reaccionar, no reaccionen en contra esos antígenos propios. Selección negativa es una cuestión de no reaccionar, no ser reactivos. Porque si reaccionan contra moléculas propias, estos linfocitos son peligrosos. Pueden atacar a tejidos sanos en el cuerpo. Cualquier linfocito T que reconozca una molécula propia presentada y que se vuelva reactivo, se va a denominar linfocito T autorreactivo. O sea, no ha podido pasar la prueba, la selección negativa. Ha reaccionado. Y estos linfocitos autorreactivos serán suprimidos inmediatamente. Les inducen alergia. Es un bloqueo total de sus receptores. El linfocito T autorreactivo ya no puede reconocer nada más. Está como apagado. Y después de esa alergia, los linfocitos empiezan a activar la apoptosis y muere. Entonces el linfocito T autorreactivo muere por apoptosis y será fagocitado por los macrófagos de la médula tímica. Eliminados. Solamente aquellos linfocitos T simple positivos, helper o citotóxico, que hayan reconocido a las moléculas propias de estas células sin reaccionar, han pasado la prueba. Entonces, ellos están listos para salir a la sangre. Como linfocito T citotóxico maduro y linfocito T helper maduro. Con su TCR, que reconoce ya lo propio, y así va a diferenciar de lo extraño, y con su CD, CD8 positivo, CD4 positivo. Ahora el porcentaje. Del 100% de tinocitos que han iniciado la prueba, en la corteza tímica, han pasado 10%. Ahora, pues, el porcentaje que pasa finalmente de la selección negativa es el 1%. O sea, de 100 timocitos iniciales, solo uno ha podido pasar las dos selecciones. Por eso se escogen a los linfocitos más aptos. Aquellos linfocitos T que cumplan la vigilancia celular sin reaccionar, sin ser autorreactivos. Por eso, miren, 99% serán eliminados. Esto, jóvenes, es la inmunomodulación, también conocido como tolerancia central. Es la tolerancia inmunitaria central, porque se produce
en el órgano linfoide primario, que es el timo, parte central del cuerpo. Estos linfocitos ya maduros van a irse hacia la sangre. O sea, van buscando pues a las vénulas postcapilares de la médula tímica y ya están libres en la circulación sanguínea. Como linfocitos T maduros, pero vírgenes. ¿Y a qué decimos linfocito T virgen? Que no ha tenido contacto antigénico, ¿verdad? Con ningún antígeno. Por eso lo primero que van a hacer, ya estando en la sangre, es buscar un antígeno para tener contacto, dejar de ser vírgenes. Estamos hablando del linfocito, ¿no? Dejar de ser vírgenes, te digo contacto antigénico. ¿Y dónde van a buscar esos antígenos? ¿Dónde? A las amígdalas, un buen ejemplo. ¿Qué más? En el vaso, en los ganglios linfáticos, ¿no? En el tejido linfoide asociado a mucosas. Es decir, estos linfocitos T maduros van a los órganos linfoides secundarios. Van directamente hacia esos nódulos linfoides, donde está la acumulación de linfocitos T, linfocitos B, y van siempre de visita. Van de digamos, al ganglio linfático, buscan en los nódulos linfoides antígenos, y si no están presentes, se van hacia el vaso. Buscan antígenos, y si no están presentes, se van a las amígdalas. Van a todo el cuerpo. Buscan y buscan antígenos, de un lado a otro, para activarse. ¿Bien? Reconociendo al mismo tiempo a las células, con el complejo mayor de histocompatibilidad, para ver si hay epítopes por ahí, si hay infección, si hay células presentadoras de antígeno, si hay células infectadas por virus. Entonces va buscando desesperadamente esos antígenos, ¿eh? Para producir la inmunidad. Eso es la inmunomodulación. ¿Preguntas hasta acá? Sí. Preguntar, ¿para qué funciona el tipo de célula 6? ¿El tipo? Sí, 6. Ah, ya, los corpúsculos de Casal. Buena pregunta. Estas células reticuloepiteliales clase 6 producen ciertas linfopoyetinas. Entonces, son sustancias que se segregan, linfopoyetinas, timopoyetinas también, que van a acelerar la maduración de los linfocitos T. Es decir, hacen que las células sean más activas para el reconocimiento de antígenos propios en la médula tímica. Y estos también favorecen la formación de otro linfocito T, un tercer tipo. Gracias a estas células, ¿no?, que forman los corpúsculos de Casal, se forma el linfocito T regulador. Es un linfocito T CD4, en realidad. Es un tipo de linfocito helper. Tiene su CD4 por un lado, tiene su TCR, siempre presentan, tiene el CD3, que le da ese certificado que ha pasado por la corteza química, pero los corpúsculos de Casal le permiten expresar una molécula especial que es el CD25. Con esto se vuelve linfocito T regulador. Ahora, la función de este linfocito T es muy específica. Va a irse también por las vénulas postcapilares hacia la sangre, pero lo que está buscando no son antígenos. Él tiene la función de buscar y encontrar linfocitos T autorreactivos en la periferia. Linfocitos T que no hayan pasado la maduración del timo.
se hayan escapado de esa anergia y hayan salido a la sangre, pero son peligrosos, porque pueden atacar en cualquier momento un tejido propio. Entonces, esos linfocitos T autoreactivos son detectados por el linfocito T regulador. ¿No? Aquí vamos a poner, aquí está el autorreactivo, y empieza pues a encontrarlo. Sabe que es un linfocito que está pues peligrando para los tejidos. Y estos tienen un receptor llamado FAS. Este receptor FAS va a ser activado por un FAS ligando. FAS ligando que lo tiene el linfocito T regulador. El receptor FAS es el factor de la apoptosis celular. El FAS ligando lo que hace es presionar ese receptor con un botón de autodestrucción, y el linfocito T autorreactivo sí está obligado a tener apoptosis. Entonces los detectan y los matan. Se obligan a suicidarse. Suicidio celular. Por eso los linfocitos T se vuelven linfocitos reguladores a supresores, al suprimir linfocitos autorreactivos. Ellos son los encargados principalmente de la tolerancia inmunitaria periférica. Porque la periférica ocurre en la sangre, en los tejidos periféricos, gracias a la inactivación de linfocitos T autorreactivos por linfocitos T reguladores. Estos tipos de inmunomodulación nos protege de las enfermedades autoinmunitarias, donde el sistema inmunitario puede perder esa capacidad de reconocer lo propio y lo extraño y ataca células propias, ataca tejidos produciendo inflamación crónica, perpetua, destrucción tisular, fibrosis de los tejidos, por intentos fracasados de curación. Por eso va a ser pregunta de examen cuando ya veamos esta parte, ¿no? Pero en el futuro vamos a ver enfermedades autoinmunes. Es la pérdida de la tolerancia, el factor principal de cualquier enfermedad autoinmunitaria. La pérdida de esta función de maduración del linfocitos. Sí, pueden tomarle foto, no hay problema. Vamos a tener descanso de 10 minutos. Vamos a continuar con la inmunomodulación de tejidos periféricos. Descanso de 10 minutos. Ay, perdón.